cuenta de apoyo al capital emprendedor, y básicamente toma de los tipos de crowdfunding que hay, que funciona quienes quieren invertir. En primer lugar hay un emprendedor que sube a la web de esa, o a la plataforma de ese de nacer, ¿no es cierto?, de ese prestador, sube a la plataforma un proyecto en particular, debe ser un proyecto concreto, un emprendimiento, y tiene que ofrecerlo al público antes de que puedan inversores interesarse en ese proyecto. Se evalúa el riesgo, se evalúa la posibilidad de rentabilidad, el despegue que pueda tener ese proyecto, la fintech lo sube. Aquí lo que hace básicamente es, a cambio de una participación luego accionaria, a participar en ese determinado proyecto y elegirá en el abanico de los proyectos que se ofrezcan en esa determinada plataforma. Regula todo el negocio de crowdfunding, como decía Diego. Quedan excluidas expresamente otras modalidades, como por ejemplo los proyectos destinados a fines benéficos, las donaciones, la venta directa de bienes y servicios a través de esa plataforma. Eso queda todo excluido. Antes que nada les quería comentar, y ahora retomo, porque quería arrancar un poquito con esto que es interesante a nivel derecho comparado y muy sintético, se los voy a decir. Hay naciones en el mundo que son muy restrictivas y directamente no legislan nada a la fintech sin llegar a prohibirla. Una proactiva que cuando ya la empresa está como por ejemplo la ley de fintech de México, la ley fintech de México, por lo que yo no la he analizado en profundidad, pero ha sido promover este tipo de negocios, y las que regulan a posteriori, como podemos ser nosotros, donde primero surgen las fintech y después herramientas ya existentes o se van adecuando. Hay un tipo de regulación intermedia que es muy interesante y que es porque toma lo que se llaman sandbox o areneros. Ellos, hay determinadas fintech que, bueno, quieren comenzar a funcionar, se les concede una autorización limitado de 60 o 90 días, y comienzan a operar siendo observadas por un organismo de control, digamos, estatal. Los consumidores que están en una etapa de prueba, y si resulta, si hay algo que ajustar, se va ajustando, y si resulta, bueno, se le concede la autorización para funcionar. A mí me pareció muy novedoso, me pareció muy, muy interesante. Volviendo al crowdfunding, como les decía, bueno, la ley de financiación, la 27440, también la relaciona con la ley de prevención del lavado de activos y pone en cabeza de los crowdfunding unas ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Porque justamente hay mucho riesgo de que a través de este tipo de negocios pretendan lavarse activos o el terrorismo. Entonces, tienen que establecer políticas para evaluar en cada tipo, en cada inversión que se les proponga, el peligro por lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Tienen que corroborar la identidad tanto de los emprendedores que proponen el proyecto como de los inversores. Y ante cualquier operación sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo, independientemente del volumen de la operación, según esta ley, deben, a la autoridad de aplicación, a la UIF, deben informar ese tipo de operación sospechosa. En su cabeza esa tarea que no es nada fácil, ¿no es cierto? Y por supuesto van a ser alcanzadas, según el tipo de negocio que serían estar alcanzadas, por toda la materia de protección en defensa del consumidor. La otra, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha bien todo? Sí, ¿Sí? una pregunta, doctora, la molesto. Cómo no. Cuando dijo lo de que en caso de que se sospeche o los que financiaban, digamos, a los emprendimientos o a los sujetos, digamos, que proponían el proyecto, en ese caso se va, digamos, a la UIF y se informa para que se investigue. Eso era lo que había dicho usted. Sí, lo que la ley les pone en cabeza de ellos es informar a la UIF, dar información de alguna operación sospechosa. Y yo supongo que la UIF va a abrir algún tipo de causa, un sumario para empezar a investigar el tema. ¿Y en cabeza de quiénes son los que tienen que, digamos, informar? Los propios... La fintech, en este caso la fintech.
La Está bien. fintech que viene a estar intermediando por información de identidad, es la que va a corroborar, como les decía, la identidad del Claro, inversor, lo que dice Marcela ¿Hola? habla del registro de operaciones sospechosas que debe existir. Cuando hay una máxima que se conoce a tu cliente, ¿correcto? Entonces, Sí. vos cuando invertís un dinero, ya sea en un banco, en una fintech, si la plataforma o en la entidad donde vos haces la inversión tiene sospecha fundada de que este dinero proviene o no podés justificarte de dónde proviene el dinero, tenés la obligación de informar a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que es la entidad que se encarga de llevar adelante las investigaciones por lavado de activos. Perfecto. Perdón. Perfecto. Bien. Ahí vamos bien, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, Sí. seguimos entonces. La otra gran figura que yo les decía, y que es la que sí tiene mucho auge acá en la Argentina y en todo el mundo, además como dato, ha aprendido en la Argentina este modelo de negocio porque en América somos terceros, detrás de Brasil y México. En los últimos 3 años, en la industria fintech, el ecosistema fintech, como les gusta decir, ha pegado muy fuerte y se ha a una velocidad exponencial. La otra gran figura, y que es la que más auge está teniendo, es el crowdlending, que es la plataforma de créditos. Y aquí también es la más peligrosa, como bien explicaba Diego al principio, van rozando de caer o no entre en la ley de entidades financieras. Aquí los requisitos es, justamente hay inversionistas que van a poner un dinero en esa plataforma y va a haber otros que van a soltar. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué función va a tener la fintech en este? Va a ser aquí es muy peligroso usar la palabra intermediación, porque ahora vamos a hablar de cotización financiera, que es justamente esa figura. Cuando entra en intermediación financiera, es donde el Banco Central, por el artículo 3 de la Ley de Entidades Financieras, aunque no funcionen, estén autorizados como entidad financiera. Entonces, si la plataforma de créditos presta fondos propios, no hay problema. Acá no va a entidades financieras porque ofrece al público fondos propios. Aquí mucha gente está tomando préstamos chicos, gente que le cuesta que un banco les dé un préstamo. Luego vamos a hablar de los fallos buenos, que algo habló la doctora Morrone el otro día por el tema que ella estaba tratando, pero también aquí esos fallos son muy ricos porque tratan un montón de temas. Entonces hay fintech que prestan fondos propios. Allí no hay ningún problema porque no es cierto, a cambio de un interés que se pacta con la persona, con el tomador del crédito. Mucha gente toma estos créditos porque son mínimos requisitos, hacen obviamente todo, porque una de las características de la fintech es que se hace todo por vía remota, todo por vía electrónica. Esa gente toma el crédito, firma por vía electrónica, que después nos vamos a referir a eso, acredita su identidad en forma electrónica y generalmente se les exige tener una cuenta donde les van a o no sueldo, pero generalmente ocurre con las cuentas sueldo donde le depositan el dinero solicitado, ¿no es cierto? Le transfieren, mejor dicho, la fintech, y allí empieza a ejecutarse este contrato, donde también de esa caja de ahorro le van a retener mes a mes la suma pactada por capital interno, para devolver el crédito que han solicitado. Se usa mucho el cross-lending en créditos de consumo, como yo les decía, y puede ser con la modalidad que un inversionista ponga dinero en la fintech para ser prestado, o bajo la otra modalidad, donde los fondos sean propios de la fintech. Y también pueden ser préstamos a empresas. Cuando son préstamos a empresas, aquí hay una diferencia sustancial porque podría tocarse un poco con el crowdfunding, que había Diego recién. La gran diferencia es que el préstamo a la empresa puede ser para lo que la empresa decida, para comprar maquinaria, para lo que sea. En cambio, el crowdfunding es justamente un proyecto determinado, con todos los detalles, con un estudio de rentabilidad del proyecto, que luego va a seducir a inversionistas. Acá, en el crowdlending puede prestarse a empresas o a consumidores dinero, para que lo destinen al fin que creen. Bueno, en el otorgamiento de los créditos porque prácticamente dispone de ese dinero a las 24 horas de
de que le he solicitado. Hoy justamente leía, no me acuerdo cuál de las fintechs del mercado, la solicitud del crédito es antes de las 5 de la tarde, en el día ya la persona tiene transferido a su cuenta el dinero que piden. No me voy a meter porque los estuve viendo y son, pero altísimos ni hablar, y por supuesto son contratos de adhesión. Así que esto malo, déjalo. Aquí la acción financiera, como yo les decía antes, toma particular relevancia, y justamente no tenemos dudas cuando los fondos que va a prestar son propios. Ahí no nos metemos, no hay problema, el Banco Central no va a tener problema. Pero cuando ellos prestan fondos de los inversores, los fondos por los inversores, aquí puede entrar el Banco Central con su regulación a examinar, a estudiarlas y a sancionar si es necesario, si están metidas del fintech, de una fintech, o no, o siendo una fintech, pero entran a lo que sería el ámbito de aplicación de la ley de entidades financieras. La ley de entidades es la ley 21.526, y el artículo 1, ámbito de aplicación, y dice que son las personas o entidades públicas o privadas que realizan una intermediación habitual entre ofertas y servicios financieros. ¿Sí? Intermediación habitual. Perdón, Martina. Todas las... Sí, Diego. Falta 1 minuto y medio. Yo te diría, si quieres, Perfecto. una pregunta y después seguimos con el segundo bloque. Perfecto, acá estoy viendo, sí. ¿Alguna pregunta? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces yo ¿No? directamente, Bueno. para que no te corte la exposición, perdón, vamos al otro bloque. Perfecto, Bien, perfecto. listo. Salimos de acá, vamos al otro.